Página 34. Cooperación o extinción, Noam Chomsky, 2019. Capítulo 2. Llegar a la gente. Shaun dice: bueno, has tocado tantos temas que uno no sabe ni por dónde empezar. Voy a comenzar por una pregunta que quizás sea, creo, un poco boba. La mayoría de la gente en esta sala se pregunta por el futuro del planeta, en fin, de los seres humanos. Creo que lo primero que tenemos que hacer si pretendemos proteger a la humanidad es convencer a la gente que no está aquí de que hay que preocuparse, pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Es que no saben que los peligros que enfrentamos son muy reales o es que no tienen capacidad para preocuparse de cosas que no son tangibles? TV escribe. NZ, Extinción, 2025-0702. ¿El peligro es para ahora? ¿La amenaza ya está ahí afuera? Tenga usted la certeza que, a los ricos y a los políticos, para nada les interesa la suerte del planeta o de la gente. Ellos solo quieren gozar ahora, en este momento y buscar que ese placer se extienda lo más que se pueda en el tiempo. El rico y el político absorben la energía del pobre, del tonto, del ignorante. La gente común, ¿qué demonios va a entender sobre estos asuntos de contaminación, cambios climáticos y amenazas contra la vida, y aún más, el simple concepto de la extinción que siempre demanda tiempo, no es algo que suceda ahora, en este instante? Noam dice. No hay más que ver los ejemplos que mencionaba y hacerse preguntas a uno mismo, no interpelar a unas masas anónimas. Por ejemplo, durante años ha habido un miedo tremendo a Irán, a la supuesta amenaza nuclear de Irán, pero hay un modo muy sencillo de sortear el problema, muy sencillo. Se trata de instaurar una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo, ¿de acuerdo? Una zona libre de armas nucleares sujeta a verificación, como la hay en muchas otras áreas. ¿Sería complicado convencer a Irán? Claro que no. Es el país que más ha abogado por ello. ¿Sería complicado convencer a los estados árabes? Tampoco son enérgicos partidarios desde hace más de 20 años. De hecho, amenazaron con que, si no se hacía, abandonarían el Tratado de No Proliferación, poniéndole fin. Estados Unidos y Reino Unido, como he mencionado, estaban particularmente comprometidos con esta causa, debido a la resolución a la que habían apelado como pretexto para invadir Irak. ¿Cuánta gente sabe todo esto? ¿Cuánta gente sabe que la crisis nuclear iraní, consistiera en lo que consistiese, podría haberse salvado de un modo muy fácil, sin amenazas de guerra, sin negociaciones ni sanciones, solo con haber acordado una zona libre de armas nucleares en la región? Desde luego no es tan simple como un chasquido de los dedos, aunque es obvio cómo hacerlo ya se ha hecho en otros lugares. Si nadie sabe, nadie puede estar concienciado. Si la gente supiera y entonces estuviera concienciada, quizá hubiera podido empujar al presidente Obama a modificar la postura de Estados Unidos, que bloquea regularmente toda propuesta en este sentido. Si se lee en las revistas especializadas sobre control de armas, puede que uno esté informado sobre esta situación, así como sobre la obviedad de que, a todas luces, Estados Unidos la tiene paralizada, poniendo sin duda en peligro el Tratado de No Proliferación, debido a que no quiere que las armas nucleares de Israel se sometan a inspección. Lo digo de nuevo, Estados Unidos no quiere que se le hagan revisiones o auditorías a Israel. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en que Israel esté armado con armas nucleares? ¿Le importaría esto a la gente, sabiendo que sus vidas dependen de ello? Sospecho que sí. Fíjate en lo que está pasando justo ahora, como también mencionaba, que las Naciones Unidas estén considerando por primera vez, en pleno 2016,
una resolución propuesta por estados importantes, como Brasil, Austria y otros, la cual va a contar probablemente con los votos de 120 países, para reclamar un tratado que declare ilegales estos horribles artefactos y exija su eliminación. Está claro que Estados Unidos no va a votar a favor a menos que tenga presión popular para hacerlo, pero esto no puede darse a menos que, como mínimo, la gente sepa qué pasa. Y esto se aplica caso por caso, a todas las materias que hemos estado desgranando. La suerte de la OTAN, cuál era en realidad la misión de esta organización, por qué su expansión, por qué no aceptar la visión de Gorbachov de una Eurasia integrada de forma pacífica, sin bloques militares. La gente no puede hacer presión a menos que las conozca. Pero la OTAN procura expandirse hacia Oriente con la intención de poner freno a la influencia rusa y China. Para esto, tiene que armar a los países que son frontera con Rusia, colocar bases militares en la frontera. Y de esto, nunca dicen que es una clara provocación hacia los países orientales. Por ejemplo, la conversación recientemente filtrada de Hillary Clinton con una serie de financiadores que mencionaba antes, creo que de Wikileaks, publicada por The New York Times. Ella mantenía una serie de posturas bastante razonables, como cualquier político que se quiera adaptar a la audiencia para la que habla, conformada, en este caso, precisamente por gente poderosa que, sin embargo, se oponía a las armas nucleares. Lo que decía era que había que tener en consideración el programa de $1 billón de Obama, sin dejar de oponerse a los aspectos más peligrosos de este. Se refería a las armas que he mencionado antes, tanto a las pequeñas, las armas nucleares pequeñas, como las llaman, como a las grandes, los misiles de crucero con cabezas nucleares, que albergan la peligrosa posibilidad de adaptarse al uso en el campo de batalla. Así, un oficial cuyos soldados están en riesgo podría optar por utilizar esas armas nucleares tácticas, lo que podría conducir rápidamente a una guerra nuclear terminal. Clinton decía que estaba en contra de algo así, pero que había que tomar en consideración el programa de modernización. Cuando se dé el caso de que hable ante una audiencia distinta, no será esa idea la que quiera transmitir, pero puede conseguirse que lo haga si los ciudadanos se organizan y se movilizan para ponerla entre la espada y la pared. Puede decírsele, vale, muy bien, unos comentarios muy bonitos, aténgase a ellos se puede hacer, pero solo si estamos informados sobre el asunto y, después, si tenemos voluntad de participar de forma activa y comprometida. De otro modo quedará todo reducido a humo, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Shaun dice. Cuando hablas de activismo, primero te refieres a hacer que las personas estén más concienciadas, porque los medios al uso, The New York Times o el que sea, son tan reacios a escribir sobre estas cosas, de manera que ese activismo pueda llegar a más gente. Los activistas pueden parecer unos idiotas cuando se ponen a decir cosas que nadie ha escuchado antes. Noam dice. Hay muchas razones, no tiene por qué tratarse necesariamente de mala fe. Si alguien aquí ha estudiado periodismo en la universidad, sabrá que algo en lo que allí se educa y que se respeta enormemente es ese concepto llamado objetividad, en el sentido de informar de un modo preciso e imparcial de los entresijos del gobierno, la Casa Blanca o el Congreso, de transmitir la información de un modo riguroso y honesto. Así que si Donald Trump tuitea cualquier vulgaridad a las 3 de la mañana, será la noticia más importante de The New York Times, y si Clinton dice lo que sea que se le ocurra, pues esa será la gran primicia. Ellos, pueden declarar sandeces, estupideces y el mundo va a celebrar, se llenarán de júbilo ante estas barbaridades. Una publicación de ellos, recibe la atención inmediata y las cosas importantes, pasan de largo. En teoría no hay por qué informar de los debates que queden fuera del estrecho marco político-económico establecido por el sistema, porque sería una actitud sesgada, emocional. Hay muchos términos que pueden usarse, se trata de una pérdida de la objetividad. Es una doctrina del periodismo. Si pensásemos que el mundo académico es diferente, no andaríamos desencaminados, es algo diferente.
Por ejemplo, el artículo de International Security del que hablaba antes, de una importancia desorbitada, si consultamos los trabajos de archivo, se menciona de un modo bastante desapasionado, pero si se lee, lo que dice es que George Bush padre, el Bush juicioso, y James Baker engañaron descaradamente a Gorbachev cuando afirmaron que la OTAN no se expandiría a Alemania Oriental. ¿Quién puede ser tan bruto para creer semejante patraña? Ese embuste, ese engaño tan evidente, lo hicieron de forma flagrante, de manera que, lejos de desmantelar la OTAN y aceptar la visión de un mundo libre de bloques militares, Estados Unidos aumentó la esfera de influencia de la organización más allá de la frontera soviética, con las consecuencias que hoy podemos ver. Las evidencias están ahí, pero de tal modo que ni el mundo académico es totalmente capaz de verlas. Alguien podría echar un vistazo al artículo y decir está bastante bien y pasar al siguiente. Hay que ser capaz de distinguir las cosas importantes y traerlas a la luz del gran público. No es que estén ocultas, estamos en un país muy liberal, la información está disponible. Pueden averiguarse muchas cosas, pero no se sirven en bandeja de plata, y sobre eso va el activismo. Shaun dice. ¿Crees que vale para algo hablar con gente que está en completo desacuerdo con lo que se le dice o que es mejor hacerlo cuando hay algo de desacuerdo pero está dispuesta a escuchar? Noam dice. No me parece que haya mucha gente que no esté de acuerdo con intentar dejar un mundo en el que sus nietos puedan sobrevivir. Creo que la gente va a estar de acuerdo, así que hay que hablar con casi todo el mundo, con cualquiera que esté moderadamente sano. El desconocimiento nos hace tomar decisiones muy irracionales, son racionales dentro del marco en el que se mueven, pero a ese marco le faltan hechos cruciales. No es que crea que sea posible llegar a todas las audiencias, no espero que me hagan mucho caso en el Harvard Faculty Club, por ejemplo, pero sí que se puede llegar a la mayoría de la gente. Y creo que es así porque hay intereses compartidos muy elementales, como el simple hecho de que los seres humanos llevamos por aquí unos 200.000 años y es la generación actual la que va a decidir si va a seguir siendo así. Se trata de algo muy evidente, hay muchas pruebas aplastantes. Si la gente se pone a pensar sobre ello, se preocupará por ello. Shaun dice. ¿Qué opinas de la desobediencia civil, lo de encadenarse a cosas y acabar en la cárcel? ¿Es? Noam dice. Bueno, yo mismo he participado en ello muchas veces, y he entrado y salido de prisión en varias ocasiones, he afrontado una larga sentencia de cárcel y cosas así. Creo que se trata de una táctica legítima, pero opino que a veces se practica de maneras ilegítimas, que a menudo se hace como una especie de declaración personal de conciencia. Se toman riesgos por cuestiones de conciencia, quizá por la relación que se tiene con Dios o cosas así, sean cuales sean las consecuencias. No me parece el modo correcto de proceder. La desobediencia civil tiene sentido si sirve para que otros ciudadanos se den cuenta de que hay un problema lo suficientemente serio como para que alguna gente asuma riesgos, de manera que, quizá, se pongan a pensar sobre ello y vayan y hagan algo ellos mismos. Si hay una base asentada, la desobediencia civil puede ser una herramienta muy efectiva. Si no hay base, no, de hecho, puede ser dañina. Y aquí, he de decir, incluyo las acciones de gente a la que respeto y admiro mucho, de buenos amigos. Por ejemplo, esos casos en que unos activistas pacifistas irrumpen en una base submarina y empiezan a armar jaleo, sin ninguna preparación, por entre los conos de los misiles, con el resultado neto de provocar el enfado de los trabajadores, que piensan primero en sus trabajos, o de otros ciudadanos, que se preguntan por qué tienen que dedicarse a montar jaleo y a molestar. ¿Qué se consigue con eso? ¿Sentirse bien con uno mismo? No es la forma correcta de practicar la desobediencia civil. Es algo que se ha discutido muchas veces. Quien lleve unos cuantos años en el activismo sabe muy bien que este tipo de cosas se discuten constantemente,
así que es algo bastante marcado. Por ejemplo, recuerdo una discusión que hubo con un grupo de vietnamitas en los tiempos de la guerra de Vietnam, en el momento álgido del conflicto, sobre el tipo de acciones que a ellos les gustaría ver en marcha, y daban ejemplos, como que un grupo de mujeres se pusiera ante las tumbas de los soldados estadounidenses, en pie, en silencio, para mostrarles su sincero respeto. Los activistas de aquí se reían de una propuesta semejante. Un montón de jóvenes querían ir por toda la avenida principal rompiendo escaparates, como demostración de lo mucho que odiábamos la guerra. Pero para los vietnamitas era una cuestión de supervivencia, no les importaba que eso les hiciera sentir mejor. Se trata de controversias que hay que plantear una y otra vez, todo el tiempo. Hay que preguntarse sobre cuáles serán las posibles consecuencias de las acciones que llevamos a cabo, lo bien que nos hagan sentir no es relevante, de hecho, puede ser algo negativo. Shaun dice. Muchos de quienes están al tanto de las consecuencias de una guerra nuclear y del cambio climático son gente culta que genera antipatía a un gran número de ciudadanos. ¿Tienes alguna reflexión sobre cómo? Es decir, hay una diferencia de clase entre los votantes de Trump que se ríen ante la idea del calentamiento global y el cambio climático y la gente con estudios y quizá mejor situación económica, hacia la que aquellos sienten resentimiento. ¿Cómo hacemos para llegar a esas personas? Noam dice. Esto es importante. Se trata de un fenómeno muy interesante, y hay que afrontarlo con delicadeza y comprensión. Como he mencionado antes, el 40% de la población mantiene que no hay mayor inconveniente debido a la segunda venida de Cristo. Así que hay un problema grave de cultura en Estados Unidos. Cualquiera que conozca la historia del país deberíamos entenderlo. Es muy importante advertir que Estados Unidos fue culturalmente una burbuja hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, si se quería estudiar física, había que irse a Alemania; si se quería ser escritor o artista, había que irse a París. Claro que había excepciones, pero en términos generales esa es la verdad aplastante, incluso aunque Estados Unidos fuera de lejos el país más rico y poderoso del mundo y llevase siéndolo mucho tiempo. Hay todo tipo de razones históricas, se trata de un país muy aislado. No hay muchos lugares desde los que se puedan recorrer 5.000 kilómetros y seguir en el mismo país, sin haber cambiado de entorno cultural ni de idioma o algo por el estilo. Los océanos nos protegen, así que podemos mantener alejados a todo tipo de buitres de nuestras ricas fuentes de recursos, únicas en el mundo. Ha habido varias olas de inmigrantes que acabaron integrándose y todo eso, así que hay muchas razones, pero el caso es que es así y no se puede ignorar. Tampoco tiene sentido despotricar en favor del ateísmo. Esto hay que entenderlo, hay que entender que la religión tiene un sentido para la gente, para mucha gente, incluidos los votantes de Trump. Se trata de gente que ha quedado marginada, por la que nadie hace nada. Los demócratas abandonaron a la clase obrera hace décadas. Puede que los republicanos hayan adoptado una vía populista, pero sus políticas están aún más en contra de la clase trabajadora que las de los demócratas. Los varones de clase obrera. Bueno, en Estados Unidos lo llamamos clase media, el término clase obrera es como grosero. Pero el caso es que los varones de clase obrera que apoyan a Trump están, de hecho, secundando políticas que van a acabar con ellos. No hay más que dar un vistazo a las medidas económicas o las medidas fiscales, entre otras. Aunque es cierto que esa gente ha sido marginada, y que se están atacando sus valores, unos valores que, en buena medida, son de una cultura tradicional y premoderna en el sentido occidental. Así pues, uno de los pocos refugios que tienen es la Iglesia. Como en las comunidades tradicionales, ellos son la Iglesia, así que no se puede uno reír de ella sin más, hay que tomárselo en serio, hay que lidiar con ello.
Hay un libro muy interesante de Arlie Hochschild, una socióloga que fue a vivir a un área terriblemente pauperizada de Luisiana durante 6 años para estudiar a los habitantes desde dentro. Se trata de la zona profunda y pro-Trump del país, y obtuvo unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, los productos químicos y otros elementos contaminantes derivados de la industria petroquímica están causándoles graves daños, pero se oponen por completo a la Agencia de Protección Medioambiental. Como ella explica, tienen sus razones. Ven a la Agencia de Protección Medioambiental como un grupo de gente de ciudad con un doctorado, que va hasta allí y les dice cosas como que no pueden pescar, pero que a la industria petroquímica ni le chistan. Así que, ¿qué utilidad tiene? No les gusta que les quiten el trabajo y les digan con su acento culto lo que pueden y no pueden hacer, mientras que ellos se ven asediados por toda la situación. Son actitudes serias, son significativas, merecen respeto, no burlas, y creo que se pueden abordar. Por ejemplo, creo que, digamos que en los años 30, y soy lo suficientemente viejo como para recordarlo en muchos aspectos, las cosas eran un poco parecidas a como son ahora, la pobreza era incluso mayor. La depresión fue mucho más honda que la actual recesión. De hecho, el país era en sí más pobre de lo que es hoy, pero yo tenía mucha esperanza. En mi propia familia había muchos trabajadores en paro. En realidad, la mayoría de la clase obrera estaba sin empleo, pero cundía la esperanza. Había una sensación de que las cosas iban a mejorar. Había acción obrera, estaba el CIO, existían partidos políticos de izquierdas, los sindicatos prestaban un servicio real y organizaban convivencias en el campo, formaban grupos educacionales, daban cultura a los trabajadores, mantenían a la gente unida. El CIO es el Congress of Industrial Organizations, Congreso de Organizaciones Industriales, una federación de sindicatos que organizó a los trabajadores en sindicatos industriales en Estados Unidos y Canadá entre 1935 y 1955. De algún modo, todo eso se ha perdido, y hace falta. Estamos en una sociedad muy atomizada, la gente está muy aislada, ensimismada, antes por la televisión, ahora tremendamente estupidizada por los móviles o los iPhone o lo que sea. La ciudadanía está muy atomizada, muy aislada, lo que hace que se sienta muy vulnerable. Y es este tipo de situaciones lo que la organización y el activismo precisamente pueden ayudar a vencer. Mi opinión personal es que los votantes de Trump y de Sanders podrían constituir un bloque unido. Un enfoque adecuado acarrea esfuerzo, tacto y entendimiento de lo que subyace a ejemplos como el estudiado por Hochschild con su descripción desde dentro de lo que siente esa gente y por qué. Es fácil para, vamos a decir, un neoyorquino caricaturizar a Trump, ridiculizarlo, pero no sirve para nada. Puede que sea un hombre risible, pero llega a la gente por alguna razón, y es en esas razones en lo que deberíamos centrarnos. ¿Qué tipo de persona es seguidor de Trump? Es difícil admitir, pero parece que la mercadotecnia, la propaganda, sirve para convertir a cualquiera en un ídolo, un líder. Un influencer o un farsante, una persona que publica tonterías en las redes sociales, tiene más impacto que un científico o alguien que beneficia a la humanidad con sus actos efectivos. De hecho, es lo mismo que ocurre, por ir a otra cosa, con los jóvenes musulmanes occidentales que se unen a los movimientos yihadistas. No basta con ponerse histéricos, hay que conocer sus razones. Si observamos la vida que tienen, las podemos ver y, de este modo, se pueden abordar. Shaun dice: el verdadero activismo debería empezar por una incursión solidaria en esos territorios desconocidos de nuestro propio país, como la que hizo Hochschild. Lo que podamos hacer en Boston y en Nueva York es menos importante de lo que podríamos hacer si fuéramos a Luisiana y pasásemos allí una cantidad de tiempo significativa. Noam dice: no creo que haya que irse muy lejos para encontrarse con casos así.
Por ejemplo, hace un par de años me pidieron que diese una charla en un instituto de Boston, el English High School, que se llama así porque nadie es nativo de inglés. Hay como una decena de idiomas entre los distintos grupos de inmigrantes. Se trata de una comunidad muy activista, son activistas locales que debaten sobre en qué dirección trabajar, y está aquí mismo, en Boston, lo cual es muy importante e interesante. La gente tiene la sensación de que no hay esperanza, de que no hay nada que hacer. ¿Cómo se puede luchar contra los grandes poderes? Algunas de las cosas de las que se hablaba en esa comunidad fueron muy instructivas para mí, creo que lo serían para cualquiera. Por ejemplo, juntemos a un grupo de madres que quieren que se ponga un semáforo en una calle que sus hijos tienen que cruzar para ir al colegio. Hacen panfletos, hablan entre ellas, dialogan con los representantes municipales y otra serie de cosas. Al final, consiguen que se ponga el semáforo, y eso las fortalece, les dice que son capaces de lograr algo. No estamos solos. Podemos hacer cosas y es de situaciones como esa de las que hay que partir, así es como las cosas toman cuerpo. Sí, está Luisiana, pero hay otros lugares más cerca de casa en los que resulta que hay mucho que hacer, en el corazón de nuestras propias y cultas comunidades. La falta de entendimiento en los círculos cultivados es alarmante. ¿Y qué es la falta de entendimiento? Es mediocridad mental, es simple y llanamente estupidez. Me pregunto, por ejemplo, si tan siquiera una pequeña parte de los doctos académicos que trabajan en las áreas relacionadas con casi todo de lo que vengo hablando esta noche saben algo de esos temas, del mundo en el que vivimos exactamente. Página 42.